Buenas noches a todos los que se están conectando, ¿vale? Enseguida, en lo que... Hola Ana, ¿qué tal? Yakarkur también se conectó. Y ahora se ha conectado mi compañera Yolanda. Cris otra vez se conectó. Fenomenal. Sí, Yolanda, me ha salido, ¿vale? Para dejarlo en las grabaciones. Supongo que no habrá mayor problema, ¿vale? A ver, falta poco para las 8, a las 7:30. Falta muy poquito. Ya enseguida comenzamos. Mira, se conectó. Hola, Gaby y Olis también. Un besito. Yolanda, sí, eso porfi, hazme otra solicitud que no sé por qué no, no puedo, no te sale la solicitud. Vale. Hola, Gaby. Vida Sana también se conectó. Vida Sana es vida. Enrique se ha conectado. Saludos a todos, vamos. Hola, Ahora sí. ahora sí, Hola, ¿qué tal? perfecto. Muy bien. A ver, he visto que ya hay 12 personas, sí, 12 personas conectadas. No sé si esperamos un minutín más porque se está conectando la gente para Vale, comenzar, ¿te parece? ujú, perfecto. También está Laura la pediatra, saludos. Y conciencia del pensamiento también. Bueno, está genial. A ver, ahora sí. Bueno, nada, chicos, primero que nada, la doctora Yolanda y yo queremos darle las gracias por conectarse un viernes a las 7:30 y sobre todo con el clima que hay ahora. Primero que nada, presentarnos, ¿vale? La compi, la que ven debajo, se llama Yolanda Morán. Yolanda es médico, es psiquiatra, tiene práctica en la sanidad pública y también práctica en la sanidad privada y además es sexóloga. A mí ya me conocen la mayor parte de ustedes. Yo hice un video de presentación la semana pasada. Soy Joana Cardoso, también soy médico, también soy psiquiatra y tengo actividad a nivel de la pública y a nivel de la privada. Y bueno, nada, hemos querido hacer ella y yo esta tertulia el día de hoy porque somos compañeras de trabajo Sí. y bueno, queríamos compartir esto con ustedes, ¿vale? El hecho es que voy a comenzar yo por una breve, muy breve introducción, ¿vale? Porque cuando estaba revisando los antecedentes de lo que vamos a hablar, mi compi y yo, me sorprendió un montón, no lo sabía, he de decir, que Hipócrates fue el primer médico de la historia que describió el clítoris como el lugar de la sexualidad femenina. Y yo flipé con eso porque me pareció increíble, ¿no? Lo que les quiero decir con esto, los que le queremos transmitir, mi compañera y yo con esto, que la sexualidad ha sido un objetivo de estudio constante por parte de los médicos. Y por otra parte, también a nivel de la sociedad es una cosa innegable
la curiosidad que produce, los chistes que produce, el interés, el análisis y la seriedad que merece la sexualidad. Entonces, una vez que estamos pensando en esto, ostras, esto no es algo nuevo. Es decir, ya desde tiempos de Hipócrates, incluso desde hace años atrás, porque en las pinturas rupestres salen pinturas de falos y de vulvas y de gente teniendo relaciones sexuales, ¿cómo es posible que este tema sea tan obviado, tan apartado de las valoraciones médicas? Yo no estoy hablando nada más de psiquiatría, estoy hablando de psiquiatría, de medicina interna, de médicos de cabecera, de endocrinos y por supuesto de nuestros compañeros psicólogos. Y claro, a raíz de esto hicimos el planteamiento, la doctora Yolanda y yo, de hacer una tertulia que esperamos francamente que sea del agrado de todos y del interés de todos acerca de la sexualidad y la salud mental. Entonces, yo empiezo haciendo la primera pregunta a Yolanda, porque en realidad me gustaría que nos definiera a todos lo que es la salud sexual. Como comentas, bueno, hola a todos y gracias, Joana, por haber organizado un poco este directo. La verdad es que es un viernes por la tarde, pero siempre es un buen plan hablar de sexualidad. Y bueno, por todo eso que decía, sí que es cierto que la sexualidad ha estado y está presente desde que existen pues, las personas, porque es inherente a nuestro propio ser, ¿no? El hecho de la sexualidad. Ahora la desglosaremos un poco para entender un poco más. Sí que es cierto que la sexualidad ha sido un tema que se ha tratado de una manera u otra en función de la sociedad, la cultura, la religión, ¿no? Parece que todos han tenido siempre algo y todas han tenido siempre algo que decir al respecto y como la mayor parte de nuestro tiempo y a día de hoy todavía es una sociedad muy, muy patriarcal, muy heterocisnormativa, pues sí que es verdad que se ha invisibilizado bastante la sexualidad de la mujer, ¿no? Entonces se ha centrado mucho en la sexualidad del hombre y en una sexualidad también muy relacionada con la reproducción, no tanto con el placer que al fin y al cabo y con la vivencia de cada uno, al fin y al cabo, que es lo que realmente es, ¿no? Entonces, un poco, aunque ha sido objeto de estudio, pero muchas veces ha intentado ser tapada, sobre todo por la sociedad y por la cultura y salvando algunas excepciones, y bueno, sí que es cierto que ahora en los últimos tiempos se está visibilizando muchísimo más, hay muchos colectivos, muchísimo activismo relacionado sobre todo con la sexualidad femenina, que es la que más tapada o más se ha querido obviar, ¿no? Y bueno, esto es un avance, pero vamos, que queda camino por recorrer, pues increíble, ¿no? Y por eso tan importante, pues directos o formación, encuentros, todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado con la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco de salud sexual, tener una buena salud sexual, yo creo que eso, lo importante primero es saber qué es la sexualidad, porque la sexualidad la asociamos mucho a lo que es el encuentro erótico, la práctica erótica o los genitales y nada que ver con eso, ¿vale? Sino la sexualidad es como cada uno nos vamos a vivir como hombres o como mujeres o como ambos o como ninguno, ¿de acuerdo? Conforme está organizada la sociedad hoy en día, dividimos en pene hombre, vulva mujer, aunque esto no siempre se corresponde, o sea, no todas las personas que tienen un pene se van a identificar como hombres, ni todas las personas que tienen una vulva se van a identificar como mujeres. Y bueno, la vivencia que tenemos cada uno, cómo nosotros nos vamos identificando en todos estos, partiendo siempre de una sociedad que ha dividido en dos grupos, ¿no? Es una sexualidad muy binaria, con unos roles y unos estereotipos muy adaptados a lo que es hombre y a lo que es mujer, ¿no? Entonces, partiendo de eso, que es con lo que contamos y lo que tenemos, pues cada persona se va a vivir en algunos aspectos más como chico, como azul, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en otros aspectos más como chica, como rosa, ¿no? Ya. Entonces, la manera de vestir, la manera de expresarse, qué gustos tenemos, cuáles son nuestras opciones de ocio, todo esto es lo que nos va un poco a ir definiendo poco a poco, es un proceso de construcción que empieza incluso antes del nacimiento, ya cuando nuestros padres y nuestras madres ven el test positivo, ya empiezan a generar una biografía sexuada, ya en función de los genitales que les vayan a decir, van a poder pensar en pintar la habitación de un color o de otro, por ejemplo, van a elegir un nombre.
ya puede ser que proyecten algunos deseos, ¿no? Todos muy categorizados y muy sexualizados, ¿vale? Entonces, Mm. toda esta construcción a lo largo de la vida va a ser lo que es la sexualidad. O sea, no solamente el encuentro, no solamente los genitales, sino todo aquello que tenga que ver con nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras orientaciones, nuestra identidad, ¿de acuerdo? Sí, es Entonces, que esto es súper importante, la verdad, porque lo ujú, que me acabas de decir, perdona que te interrumpa, pero adelante. cuando le comentó a diferentes pacientes o les invité para que vieran esto, se referían a que íbamos a hablar nada más de eso, de pene y de vulva y sin ver más allá de eso. O sea que Claro. es súper importante lo que estás diciendo. Mm. Es una parte de la sexualidad, evidentemente, pero no todo, ¿no? O sea, sino que la sexualidad será cómo nosotros nos estamos viviendo, como hombres o como mujeres, o como ambos, ¿no? O como ninguno, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, para tener una buena salud sexual, yo creo que al final lo más necesario es haber tenido una adecuada educación sexual. ¿Para qué? Para conocernos, para ser capaces de conectar con nosotros mismos, para saber qué cosas nos gustan y en qué cosas nos identificamos sin sentir culpa, sin sentir malestar por yo ser chica y que me guste el fútbol. O tener pene y que me guste pintarme las uñas, ¿no? Entonces, este conocimiento, esta seguridad, esta aceptación de la diversidad, esto va a permitir que nosotros mismos nos respetemos independientemente, Ya. ¿no? Y que sintamos que podemos encajar en la sociedad en la que vivimos, porque nuestros genitales no nos van a definir como tal, ¿vale? Entonces, una buena salud sexual yo creo que se alcanza cuando nos conocemos, nos aceptamos y nos queremos, tal y como somos, Mm. ¿no? Evidentemente, esto no es un camino de color de rosas y hay cosas de nosotros que nos gustan más y que nos gustan menos, pero sí es verdad que hay un importante trabajo bueno, pues de aceptación y de conocimiento, ¿de acuerdo? Y esto sobre todo se alcanza cuando aceptamos esta diversidad y sabemos que, bueno, que independientemente un poco de lo que tengamos entre las piernas, pues se nos va a aceptar y se nos va a querer porque nosotros somos algo más allá que esto, ¿no? Mm. Es así, es así, es así, vamos, eso está claro. Y también está claro, o te quería preguntar si piensas que la sexualidad se ve influenciada por otros factores, aparte de lo que me estás diciendo, por ejemplo, por enfermedades tipo estrés, por enfermedades que perjudiquen o situaciones que perjudiquen el estado de ánimo. Hmm. Quiero decir, ¿qué opinas acerca de eso? Claro, o sea, estamos hablando un poco de sexualidad, ¿no? Y en la sexualidad, aparte de la identificación, también una parte de la sexualidad es la erótica, ¿no? Que la Ujú, erótica sí que es esa parte que está más relacionada con el deseo, con el encuentro con otro, con el encuentro con ujú. nosotros mismos, con el autoconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, las personas buscamos ese encuentro porque, bueno, somos seres que buscamos vincularnos con otros, ¿no? Y esto es una sí, manera más de vínculo, ¿de acuerdo? sí. Mucho tiempo se ha hablado y todo pues muy relacionado con la religión y con la cultura, como decía antes, y se ha relacionado con la reproducción, pero la Ujú. reproducción en realidad solo es una parte de la erótica, porque si pensamos un momento, ¿cuántas veces tenemos un encuentro erótico con nosotros mismos o compartido? Pero las veces que Ujú. tenemos un encuentro erótico para reproducirnos y las veces que tenemos un encuentro erótico para obtener placer, la balanza se inclina. Vamos, ¿cuántas veces podemos tener un encuentro para Está tener claro, placer? 10 está veces, claro, 20 está claro. veces, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas veces para obtener placer? Que al final es el objetivo, ¿no? De la erótica, que es obtener placer, pasarlo bien, conocerse y pasar un rato agradable, ¿no? Muchísimas Sí, más. Entonces, si no lo reducimos solo a lo que es la reproducción, la erótica está muy relacionada, bueno, está relacionada, es una de las cosas que se vincula solamente con el placer, con el mm. bienestar, con encontrarse bien, con disfrutar. Entonces, Pero con el placer sexual nada más o con encontrarse bien en no, general, con el con bienestar. encontrarse bien, con encontrarse bien. Porque repito que cuando hablamos de placer sexual, si hablamos de sexualidad, estamos hablando de nosotros mismos, de conocernos, no solamente del encuentro. ¿Vale? Entonces, Vale. en ese encuentro no solamente vamos a obtener, por decirlo de alguna manera, un orgasmo, un momento puntual
de placer puramente bioquímico, ¿no? Sino que va a ser ese encuentro vincular, ese encuentro conmigo mismo, esa conexión conmigo mismo o conmigo misma o con el otro, ¿vale? O con los Está otros, claro, depende de la práctica que tengamos, ¿no? está claro. Entonces, sí, como decimos que la erótica está muy relacionada con el placer, a ver, nosotros necesitamos el resto de aspectos de nuestra vida Sí. tenerlos más o menos solucionados, que estén equilibrados, que no generen ahora mismo una preocupación tal que Mm. todas nuestras energías tengan que estar volcadas en resolver esta situación problemática que tengamos, ¿no? Porque estos son los escalones, ¿no? Maslow ya lo explicaba, hasta que no está la base pues resuelta de comer y tener un techo donde dormir, no vamos a pasar al siguiente escalón y no vamos a pasar al siguiente, ¿no? Y el placer está en el último escalón, En porque el último escalón. Ujú. correcto, porque está relacionado pues, con un punto más de encontrarse bien, pero no es necesario para la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando hay procesos en los que está en juego nuestra salud, bien sea física o bien sea emocional, el placer va a quedar en un segundo plano, porque primero tenemos que resolver esto que tenemos, ¿no? Mujer, yo creo que eso tiene que quedar claro. Y no es una cosa ajena, no es una cosa ajena a las personas, en general al resto de las personas. Fíjate, trabajando con los pacientes, cosa que estoy segura que tú también has visto, vemos como estados de ánimo, como episodios depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, perjudican la parte de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad erótica, lo que estás hablando acerca del Mm, placer. Pero no es una cosa nada más que le atañe a una persona que padezca un estado depresivo, psicótico, ansioso. No, porque yo pienso que muchos de nosotros, por no decir todos, hemos pasado por procesos de estrés, de un estrés prolongado, un estrés agudo, y en ese momento nos estamos dando cuenta que al no ser algo prioritario en esa pirámide, pues sí que es verdad que la sexualidad queda un poco fastidiada, o sea, interfiere una barbaridad. Entonces, ya sea porque forme parte del trastorno o el episodio que lo caracteriza a nivel psicopatológico, por ejemplo, en un trastorno depresivo, que una de la parte clínica es la libido baja, ¿no? Que es la falta de deseo sexual, eh, eh, lo vemos en la práctica clínica y a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Y esto no es una cosa, y aquí te apoyo, o es decir, lo estoy diciendo para recalcar lo que comentas en un principio, que la sexualidad no se encuentra justo en el pene y en la vagina, sino que hay un montón de sistemas en todo el organismo que tiene que ver con eso. Como nosotras somos psiquiatras y yo quiero ahora mismo hacer énfasis en eso, ya lo explicarás tú mejor que yo, pero uno de los primeros sistemas u órganos que están implicados en la sexualidad es este que está aquí. Totalmente, No, totalmente. Entonces, no estamos totalmente. hablando nada más de un proceso psicológico, un proceso de que, ay, no tengo ganas, ay, estoy cansada o cansado, o no quiero estar con mi chica, o no quiero estar con mi chico porque me siento tristón. Esto va más allá de eso. Por ejemplo, si valoramos el cerebro en sí, ¿no? Y tenemos en cuenta la corteza cerebral, la corteza cerebral, para que entienda la mayoría, es como un filtro que está controlando el impulso sexual y no nada más el impulso sexual, sino el procesamiento de los estímulos sexuales. De Correcto. cualquier enfermedad psiquiátrica o cualquier enfermedad somática que afecte la corteza, específicamente la frontal, la que está aquí, va a influir sobre nuestra sexualidad erótica reproductiva. Influirá seguro. El sistema límbico también, no es ni un pene, ni una vagina, ni un clítoris, pero todos sabemos, y eso está descrito en estudios, que estaba leyendo la otra vez un estudio que estimularon química y eléctricamente unas estructuras que están en esta parte del sistema límbico, que estoy segura que muchas personas lo han leído por el tema de la ansiedad, y cuando lo estimulaban química o eléctricamente, pues los chicos tenían una erección. Y también está estudiado que cuando las áreas del sistema límbico están afectadas por ansiedad, por miedo, por huida, disminuye notablemente o prácticamente queda nula la capacidad de tener un orgasmo
tanto de chicos Mm, como de chicas. ujú. Y luego caemos en el tema de los neurotransmisores, que siempre la gente lo comenta de primero, como si fuera lo único, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, afectan también la función Ujú. sexual y es un equilibrio muy, vamos, casi que exquisito. Si se aumenta un poquito la Mm. dopamina, entonces aumenta también la libido. Y Un si poco, baja la cero, sí, no, 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 adelante, acaba Confi. la frase, que si no te... Sí, y al revés también, si la serotonina baja, entonces también baja la libido. Entonces, estamos hablando que es impresionante que todo el cuerpo se pone al servicio o trabaja en Ujú. conjunto para tener una sexualidad, una salud Mm. sexual buena y adecuada, con lo cual los tipos de intervención supongo que variarán según cada persona y de forma individualizada. Perdón, es que está el móvil No aquí pasa de nada. un familiar. No pasa nada. A ver, por lo que decías, efectivamente, o sea, el cerebro es el órgano que nos va a ofrecer ese placer, es el órgano que nos va a explicar, a traducir todos esos estímulos, ¿no? O sea, cuando nosotros, o sea, la respuesta sexual humana, que la han estudiado, pues bueno, muchos psicólogos, muchos sociólogos, muchos antropólogos, ¿no? Funciona en bucle, ¿no? Pero para entenderla Uh -huh, mejor como que la dividimos en fases, ¿no? Entonces está primero la fase de deseo, que es el de la apetencia, el de tengo ganas de, ¿vale? Si ese deseo se mantiene, puede haber una excitación, que es como la parte más visual físicamente, ¿no? Que es en las que hay cambios en el organismo, tanto en los órganos sexuales como en el resto del cuerpo, porque la piel se eriza, nos ruborizamos, ¿no? Hay un aumento llega más sangre, ¿no? A todos estos, a los órganos, bueno, a pene y a vulva, a los órganos sexuales. Y entonces, si la excitación, si el estímulo que ha generado todo ese deseo se mantiene durante el tiempo suficiente y la intensidad suficiente, podemos llegar a tener un orgasmo, ¿no? Y luego ya viene como la resolución. Pero el deseo no aparece porque sí. O sea, el deseo viene a raíz de una serie de estímulos. Estímulos pueden ser de todos los tipos, es decir, visuales, olfativos, táctiles, o sea, puede ser una colonia que nos guste mucho, puede ser una caricia en una zona determinada, cada uno la que sea, sí. puede ser que veamos a alguien que nos atrae, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos estímulos, incluso en los y las adolescentes, que parece que es como una especie de magia, si nosotros cogemos ese momento en el que pasan como de 0 a 100, ¿vale? Y lo analizamos, siempre hay un estímulo antes del deseo, ya sea por pensamiento de fantasía, ya sea porque ven algo que llama la atención, porque tocan Ya. algo, porque les tocan, ¿no? Entonces, al final los genitales son un órgano más, efectivamente son zonas que tienen muchos receptores, con lo cual va a ser muy fácil estimularlos, ¿vale? Pero al Sí. final todas estas sensaciones se van a transmitir hasta el cerebro, que son lo que lo van a traducir en placer, ¿vale? O sea, que es Sí, el cerebro el que se encarga del placer, con lo cual es todas las espectacular. cosas, Es claro, espectacular. claro, sí, o sea, el clítoris es muy importante, el pene, el glande es muy importante, pero son los receptáculos, o sea, esto recibe una información que se traduce en el cerebro, que es lo que a nosotros nos da esa información. Entonces, todas las cosas que puedan influir en el procesamiento de información van a influir también en este procesamiento de la información Claro, erótica y la claro. información del deseo. Por ¿Vale? supuesto Entonces, que como sí. decías, el cerebro es el órgano sexual por excelencia. Una pasada. Mm, Una pasada de verdad. mm, Hablando de lo del cerebro que lo quería comentar, estoy segura que a ti también te ha pasado en la consulta. Y lo saco a colación porque cuando estábamos haciendo la publicidad de este live, una persona me preguntó qué pasaba con los antidepresivos, con los ISRS que disminuían la libido y que no sé exactamente, no le conozco, eh, pero que por eso no quería tomar, él o ella, me da igual, no quería tomar el tratamiento. Y la verdad es que lo que se me está presentando a mí en la consulta es lo siguiente, y lo hemos vivido todos, ¿no? Llega una persona deprimida,
clínicamente deprimida con todas las características, una de ellas la libido baja, pero bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El ánimo triste, la anedonia, la apatía, la clinofilia, todo esto, pones el tratamiento, eliges un antidepresivo determinado, generalmente por los menos efectos secundarios y por la facilidad de Mm. prescripción y de toma, se eligen los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y esta persona me preguntaba o me decía que no quería tomar nada porque bajaba la libido. Yo quiero aclarar algo. Esto no ocurre en todos los pacientes, es decir, por lo que yo estaba comentando en la primera parte, que estamos hablando de los neurotransmisores, sí que es verdad que cuando la serotonina sube hay una disminución de la libido, Ujú. pero no podemos generalizar. Aquí pueden pasar dos cosas, o el paciente con el trastorno depresivo o ansioso mejora y te dice, ostras doctora, estoy súper mejor, he podido hacer mi vida, estoy mejor, estoy bien, y tú le preguntas acerca de cómo se encuentra con su pareja y te dice que todo va bien. Puede pasar lo otro, que le preguntes cómo se encuentra y me dice, mire, todo está perfecto, yo me siento muy bien, pero de aquello nanay. Aquello refiriéndonos a la parte de la libido y a la parte del deseo sí, de la libido, de tener relaciones sexuales y Mm. de tener placer erótico más que con objetivos reproductivos. El hecho es que se debe de hablar, o sea, yo quiero que si algo tiene que quedar claro en esto, es que hay que comunicarse. Yo muchas veces les pregunto a mis pacientes por la sexualidad y francamente me da un poco de gracia ver cómo los propios pacientes se ríen cuando yo les estoy preguntando, Ujú. con vergüenza, obviamente, con cierta vergüenza o con cierto pudor, como si yo estuviera preguntándoles algo extraterrestre. Y esto no puede ser, porque si un paciente está deprimido o tiene un trastorno de ansiedad y necesita el tratamiento, se pueden buscar herramientas para paliar los efectos negativos o adversos, como por ejemplo cambiar el antidepresivo, disminuir la dosis a mínimas dosis eficaces, pero claro, el médico, estoy hablando específicamente del médico en este caso, ya sea médico de familia, internista, psiquiatra, estamos hablando entre psiquiatras, Ujú. debe de preguntar y el paciente tiene que sincerarse. Claro. Una vez que pasa todo, Mm. adelante. El- a ver, yo estuve haciendo una revisión y hasta el 70% de los pacientes achacaban dificultades en la Sí, respuesta sexual humana eh, que relacionaban con el tratamiento. Yo primero, o sea, lo primero, lo que has dicho, comunicarse. O sea, si no lo preguntamos, ellos no nos lo van a, o ni ellas nos lo van a comentar. ¿Por qué? Por ya, lo que decíamos al principio. La sexualidad está asociada al tabú, es una cuestión de la que no se habla, ¿vale? Con lo cual es muy difícil y luego no olvidemos que está muy relacionado con nuestra intimidad, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, eh, aparte del tabú que pueda generar, es una cuestión tan nuestra y de cada uno y de cómo cada uno se vive, eh, que desnudarse a lo mejor en una primera consulta, o sea, desnudarse, hablo correcto, metafóricamente, ¿no? correcto. Explicar este aspecto tan íntimo nuestro, a veces, pues bueno, nos puede costar y es totalmente comprensible, ¿no? Entonces, primero Sí, la actitud del terapeuta, sea médico, sea psicólogo, el terapeuta que sea, tiene que ser una actitud que no juzgue, dispuesto a escuchar pues aquello que le tenga que decir, vaya o no con sus ideales, vaya o no con sus valores, vaya o no con su cultura, ¿no? De mm, esta manera, desde una visión en la que no se juzga, y si se genera un clima de confianza, entonces es cuando el paciente o la paciente nos va a poder contar un poco en qué está este aspecto, ¿no? Entonces, sabiendo nosotros ya que es una cuestión que va muy asociada al tabú, por el hecho de que no nos lo cuente, no podemos no preguntarlo. Porque a nosotros también correcto. nos genera esto, porque estamos aquí también en nuestra cultura, en nuestros valores y en nuestros ideales. Eh, pero es una cuestión que no puede quedar sin preguntar. ¿Mm? Entonces, bueno, una vez esto lo sabemos, tenemos que tener claro que no solamente van a ser los antidepresivos los que influyan en la respuesta sexual, porque el propio episodio depresivo o una persona que sufre de ansiedad, ¿no? En cualquiera de las modalidades de trastorno que pueda ser, esto mismo ya va a influir en nuestra erótica.
¿vale? Porque claro, una persona que está deprimida, repito, que lo primero que tiene que hacer es resolver su problema de salud. O sea, su cerebro se enfoca en resolver este problema de salud, ¿de acuerdo? Bien sea correcto. parando y no pudiéndose levantar ni hacer nada, ¿no? Pero es como que está Mm, utilizando las mínimas energías porque está bajito, bajito de reservas. Entonces, la erótica así no es. va a entrar en ese concepto. O sea, yo entiendo esta parte de no me quiero tomar la medicación porque me va a bajar la libido, pero la pregunta es, ahora mismo, ¿cómo está tu libido con este episodio depresivo? Porque yo Claro, dudo que la claro. libido. Entonces, sí, hay parte que se puede asociar a los medicamentos, pero es que antes de empezar un tratamiento ya tenemos que ver a ver cómo está esto. Porque yo sí he visto en consulta de sexualidad que cuando haces toda la historia, cuando haces la evaluación, te das cuenta de que están ocurriendo ahora mismo una serie de circunstancias que impiden que tu sexualidad esté en primer plano. Porque tienes otras cosas Mm, que resolver. Puede ser un episodio depresivo o puede no llegar a ser un asunto que te genere un episodio depresivo, pero si ya llegamos al punto de un episodio depresivo, antes de empezar con el tratamiento, nuestra sexualidad ya se va a ver influenciada, porque no es lo primero que tenemos lógicamente. que resolver, ¿vale? Lógicamente, es una cosa que yo también trabajo con mis pacientes cuando se agobian por esto y me preguntan, que es normal, están en su pleno derecho y de hecho yo siempre insto a la gente a que me pregunte, no que se esté tomando el tratamiento o esté haciendo una psicoterapia como si fueran borregos, la gente tiene que informarse. Y una de las preguntas son esos y yo les digo prioridad, hay que mantener la prioridad. Si la prioridad es ahora tratar el trastorno, el que sea, o el episodio o el síntoma, a posterior, que eso esté bien, buscaremos herramientas y buscaremos otras Uh -huh, ayudas. uh -huh, Desde luego la ayuda de un sexólogo en ese momento, uh cuando -huh, se haya resuelto el caso, esa, uh como tú -huh, dices, la base de la pirámide, es fundamental uh -huh. porque forma parte de la vida misma, al igual que el Mm, resto de todas las funciones de nuestro mm. organismo. Y Y en luego, ese, sí, no, no, luego una vez iniciamos tratamiento, efectivamente, tenemos que tener claro que sí, existen los efectos secundarios, por supuesto, pero lo que tú sí, has dicho, muy importante, ni a todas las personas les van a aparecer los mismos efectos secundarios, ni con todas las medicaciones van a aparecer, ¿vale? correcto. Y esto es una cuestión que a veces es un poco, aunque sabemos, a lo mejor podemos saber qué fármacos están más relacionados con la disminución de la libido, con la anorgasmia, ¿no? Ujú. Sí que es cierto que nunca es 100%, con lo cual es un poco complicado saberlo y a veces parece que vamos a ir probando, pero es que a veces no tenemos otra manera, ¿no? Y como tú dices, hay que priorizar, ¿no? O sea, ahora mismo es que independientemente de que por tomarte un antidepresivo tu libido vaya a bajar, mi pregunta es que ahora mismo tu libido cómo está, ¿vale? Está Y aquí claro. es verdad que aparecen muchas culpas y muchos sentimientos de cumplir con la pareja, ¿vale? De bueno, Ya, pero es que por lo menos, aunque yo no tenga ganas, pero cumplo. Bueno, vamos, esto al final se va a volver en contra nuestra, porque cuando se estamos vuelve, se vuelve, cumpliendo, se vuelve. al final esto es pues bueno, lo vivimos como un refuerzo muy negativo, ¿no? Porque lo vamos a vivir mal, lo vivimos con malestar, con falta de congruencia con lo que a nosotros nos apetece y esto al final va a hacer que bloqueemos todo ese deseo, ¿no? Entonces, primero, comunicarse, fundamental. Antes de iniciar el tratamiento, o sea, a ver cómo está la parte de la sexualidad, la parte de la erótica, antes de empezar un tratamiento relacionado con la patología. Y segundo, cuando ya llevemos varias consultas, o sea, cuando ya decidimos introducir un tratamiento, preguntemos a ver cómo está este área. O sea, no preguntar en la primera parte y luego ya en la primera entrevista y luego ya nos olvidamos, ¿no? Sino que Nos olvidamos, sí. seguir explorando para ver si ha podido aparecer un efecto secundario, ¿no? Y poder hacer modificaciones, ¿no? Y si luego de hacer una balanza de riesgos-beneficios tenemos una disminución de la libido, bueno, pues entonces vayamos a valorar otras opciones, ¿vale? Porque Correcto. como he dicho antes, el deseo se genera por estímulos y podemos generar deseo. Sí, de hecho, de eso te quería preguntar. A posteriori que el paciente o sea, garantizamos que la base, su base emocional, su base a nivel de salud general está bien y quiere pasar a la otra parte de la pirámide, un poco más arriba. Sí. Mi pregunta es, ¿una persona puede recuperar su vida sexual nuevamente, su sexualidad después de haber pasado mucho tiempo? Porque tengo pacientes así sin haber,
sin haber explorado la sexualidad o habiendo perdido eso. Y lo otro que te quería preguntar es si el deseo sexual aparece espontáneamente, mira, hoy tengo ganas y chimpum, o si ese deseo sexual en realidad como parejas, eh, da igual qué clase de pareja, estoy hablando en general, si ese deseo sexual se puede buscar en la pareja o cómo va eso. Vale, sí, a ver, el deseo se genera, ¿no? Como explicábamos antes, incluso cuando estamos en una etapa de nuestra vida, como es la adolescencia, que parece que el deseo aparece de la nada, si cogiéramos ese milisegundo y lo estiráramos en el tiempo, veríamos cómo hay algún estímulo, o sea, aunque sea la fantasía, aunque sea la imaginación, esto ya es suficiente para generar deseo, pero se genera, o sea, lo bueno es que se genera. Sí que es verdad que hay muchas parejas, lo que yo me encuentro a veces es con un mito, que luego hablamos de mitos si quieres, Sí, me encuentro con el mito de es que esto tiene que surgir, porque si me quiere y si yo realmente le quiero, esto tiene que aparecer de la nada, ¿no? Y las cosas no se ya. pueden crear porque parece que así pierden la magia y parece que ya no son espontáneas y que entonces parece que el amor se ha quedado en segundo plano, sino que lo tengo que organizar como mi agenda del trabajo y nada más allá. O sea, vamos a ver, por un lado, nuestra vida es como es, tenemos muchas cosas que hacer y a veces estas cosas las tenemos que planear. Y planearlas no significa que tengan menos magia, ni va a significar que yo te quiera menos, ¿de acuerdo? Sino Está que vamos claro. a hacer por mantener este tiempo, sea en pareja, sea con uno mismo, ¿vale? Vamos a cultivar esto, ¿de acuerdo? Esto es como el ocio. A mí de repente no me entran ganas de irme a hacer un curso de cerámica, sino que yo me tengo que planear, voy unos días, lo practico, entonces recibo ese bienestar, me gusta y lo sigo practicando, ¿vale? Entonces, este mito de tiene que surgir de la nada, pues genera mucho malestar porque en muchas partes de la pareja dicen, es que si no le sale espontáneo, es que ya no me quiere, ya no es como al principio. Es que antes también se planeaba, lo que a lo mejor no se planeaba en común, ¿vale? Y al final en las Está parejas claro. lo fundamental es que haya una buena comunicación, ¿vale? Porque la base de todo, o sea, ya lo decíamos, entre médico, terapeuta y paciente, pero es que la base de todo es la comunicación. O sea, el fenómeno que yo recalco mucho en consulta de lectura de mente, esto no existe. O sea, las personas, nadie tiene la capacidad de leerle la mente a otra persona. Por mucho que te conozcas a tu pareja, por muchos años que lleve, tú puedes intuir alguna vez por su manera de comportarse, por su manera de hablar, alguna cosa que pueda estar pensando, pero de ahí a leerle la mente y saber lo que quiere, lo que desea, lo que le apetece en ese momento, esto no existe, ¿vale? Entonces, ¿No? muchas... Inclusive, sí, estoy de acuerdo contigo, inclusive como creemos que, y lo conocemos y la conocemos, pero muchas veces por este especular hasta se interpretan mal las señales que da la otra Correcto. parte de la pareja y eso es peligroso, o sea, Es muy no. peligroso, muy peligroso. O sea, yo paso consultas y consultas mm, volviendo atrás, rebobinando por todas las lecturas de pensamiento que se han hecho unos de otros y nos hemos armado un lío al final de una película que no tiene nada que ver con la realidad. Con la realidad. Entonces, esto es muy importante, podernos comunicar, ¿no? Y entonces todo esto venía por lo de generar deseo. Entonces, cuando vemos que efectivamente queremos retomar nuestra vida sexual o vemos que a lo mejor estamos tomando un tratamiento y bueno, y parece que no tenemos ganas, podemos intentar generar esas ganas, ¿vale? Siempre y cuando, yo siempre lo digo, siempre y cuando esto no vaya a ser una obligación, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que ponemos muy en consulta. ¿Qué pasa? Que tenemos, como decía al principio, que me voy a repetir todo el directo, pero es que es muy importante, tenemos muy asociada la erótica a los genitales. Y entonces y luego dentro del encuentro erótico parece que si no hay una penetración, el encuentro no es válido, ¿no? De hecho, a lo que pasa antes de la penetración se llama preliminares, como si el top 10 estuviera en la Fuera penetración. Y fuera nada la más lejos, o sea, la penetración. penetración es una práctica más
y dentro, si dividimos la sexualidad en las personas con pene y las personas con vulva, seguramente a muchas personas con vulva la penetración les da igual, porque es una práctica más, pero que genera muy poco placer por la anatomía que tenemos las personas con vulva. No es la penetración lo que nos va a generar placer, sino la estimulación del clítoris, que es difícil de conseguir con la penetración, ¿no? Entonces, Ya. en este sentido, si desmontamos ese mito, si desmontamos que la sexualidad o la erótica solo son genitales y que una buena práctica está relacionada con la penetración, si nos olvidamos de eso y nos centramos en que la erótica es en obtener placer, vamos a poder abrir un abanico y un campo muy amplio donde encontrar puntos que nos vayan a disparar ese deseo y que nos mantengan en un estado de excitación suficiente, ¿vale? A Es veces que incluso ni el orgasmo es el objetivo final, ¿sabes? Sino al final es pasárselo bien, disfrutar, conocerse, ¿vale? Si tenemos un orgasmo, pues ya es un top, pero no olvidemos las otras partes, ¿no? Entonces, ya, es importante lo que acabas de decir acerca de ese mito, te dejo continuar y en lo que termines de decir la idea, te voy a comentar un caso que es muy importante en realidad. De hecho, lo nombré para que no se me olvidara, perdona sí, la sí, adelante. interrupción. Estabas diciendo, y entonces, Ah, vale, vale, me- te sigo. Vale, sí, entonces, si esto lo desmontamos y entonces partimos de que la erótica es para pasárselo bien y nuestro cuerpo está repleto de receptores, no solamente nuestros genitales, vamos a dejarnos de lado los genitales por un lado, ¿vale? O sea, los apartamos primero y así también reducimos ese estrés que nos genera el decir, tengo que conseguir una penetración, tengo que conseguir un orgasmo. Espera un momento, ¿no? Esto no es la meta. La meta de la sexualidad es disfrutarla, es el placer. No, no solamente tener un orgasmo, ¿no? Entonces, ya disminuimos esa presión que nos genera el tener que responder, que entrar a genitales, que tener una penetración, que tener un coito y que alcanzar un orgasmo. Bajamos ese nivel de exigencia y ya nos dedicamos a disfrutar. Entonces, podemos generar deseo, podemos pensar qué cosas a nosotros nos anclan a ese deseo, qué cosas nos gustan, nos llaman la atención, podemos practicar fantasía, podemos explorar el resto del cuerpo, hacer ejercicios mucho más de deseo, ¿vale? Más más sensuales y no tan sexuales, ¿no? Podemos probar a ver cómo, cuántos receptores estimulables tiene el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Nos podemos dar un masaje, nos podemos acariciar. Es que vamos a descubrir zonas que no sabíamos que para nosotros mm, eran zonas erotizables porque no las ujú, hemos explorado, porque nos vamos directamente a genitales, ¿vale? sí. Entonces, tenemos que tener claro que el deseo lo podemos generar. Si es verdad que lo ideal es acompañado de un terapeuta para que te guíe un poco, pero ya tenemos, pues hay ejercicios específicos y todo eso, pero lo fundamental es dejar de hacer aquello que nos genera tanto estrés y aquello que parece que sea un examen más que un disfrute, ¿vale? Eso lo primero. Y una vez eso, vamos a ampliar el campo. Vamos a ver qué otras cosas nos pueden producir placer. Vamos a descubrir, ¿no? Vamos a buscar aquello que hasta ahora no habíamos buscado. Mm. Ya, eso lo que acabas de decir es súper importante. De hecho, cuando lo estabas diciendo, dije, mira, no lo voy a dejar de decir. Yo tengo diferentes clases de personas, de pacientes que por una o por otra razón han llegado a mí y son personas, hombres y mujeres, que tienen patología dolorosa, Ujú. eh, son diabéticos, tienen problemas con la erección, tienen problemas también con la eyaculación y parapléjicos también. Genera un sufrimiento tan grande ese mito de tengo que tener una erección y una penetración para tener un orgasmo, pero un sufrimiento grande en realidad, Ujú. sentimientos de frustración, de minusvalía, de si yo no tengo una buena erección, como si estuviera asociado eso con la masculinidad o ser Claro. más hombre, o si yo no tengo una buena penetración o no tengo el orgasmo con la penetración, entonces no soy una buena pareja sexual siendo mujer. Y realmente es un mito que además de ser un mito y por lo tanto no estar dentro de la realidad, es que además genera sufrimiento. Y Mucho. como si no tuviera, como si no tuviera manos, lengua, ojos, palmas para acariciarse. Y la gente realmente la pasa mal, muy mal Ujú. con respecto Ujú. a esa imagen que se ha dado, muy probablemente, como tú dices, como ha estado influenciada por la sociedad, por la cultura, por la Ujú. religión, coito, pues reproducción y nenés, pero Claro, es ese que no es el tú objetivo, el date único cuenta, objetivo. Hmm. efectivamente, nos damos cuenta también
bueno, pues yo creo que el colectivo de las mujeres o personas con vulva lo hemos tenido y lo tenemos muy complicado, se ha invisibilizado mucho pues nuestra sexualidad y nuestra erótica, Ya. pero tampoco creo que haya sido fácil ni sea fácil ser persona con pene, Yo no porque lo creo, para que no lo sea, creo. para que, como si dijéramos, el colectivo hombre te considere como uno más, ¿no? Como un macho, como toca ser, ¿no? Como un hombretón, tienes que cumplir también una serie de expectativas que quizá no vayan contigo. O sea, tienes que estar siempre a punto, tienes que ser el más macho de todos, solo te pueden gustar las mujeres, tienes que tener un pene de un tamaño fuera de lo habitual, tienes que mantener erecciones cuando vas a tener un encuentro, siempre tienes que estar disponible, es decir, no se les permite el hecho de, bueno, y ya si hablamos de emociones, las tienen todas totalmente bloqueadas, nadie les ha educado, bueno, no han tenido una educación emocional, con lo cual no pueden expresar si se frustran, si se cabrean, si se sienten tristes, no pueden llorar, ¿no? Entonces, como que la virilidad y la identidad como hombre gira mucho en torno al pene en esta sociedad tan patriarcal y tan todavía tan machista, ¿no? Entonces, en el momento en el que falla el pene, es que no es que se viene abajo la erótica, se viene abajo toda la identidad como hombre, porque esto implica que Correcto, ya no soy correcto. machote, que ya no puedo tener Es un así. encuentro como toca, ¿no? En el que yo penetro y le doy placer a la mujer. Si la mujer no tiene un orgasmo, no lo hablamos y entonces resulta que yo no soy suficiente hombre porque no le estoy generando ese placer, que yo soy el responsable del placer de ella, cuando nosotras somos responsables de nuestro placer, como igual que cada persona tiene que ser responsable de nuestro placer, ¿no? Entonces, esto genera muchísimo malestar, mucha Y culpa, estrés, y estrés, y y estrés, encima se habla muchísimo menos. estrés. Las personas Sí, con pene lo hablan menos, porque no están sí, sí, educados sí. en eso. Sí, si bien es cierto que la sexualidad de la mujer y la estimulación de, bueno, del clítoris, del reconocimiento de la vulva, yo he escuchado gente, y es real, que no se han visto la vulva. No sé si me explico lo que te quiero Sí, decir, sí, que no son sí. capaces de reconocer su vulva. También es verdad que los chicos, la expectativa que generan en ese primer encuentro sexual o sucesivos encuentros sexuales, dan igual que sean homosexuales o heterosexuales, me da completamente igual, se está buscando eso, o sea, se está buscando que se asocie esa potencia sexual con respecto a o el tamaño del pene o a la capacidad de mantener en el tiempo una erección, debe ser una expectativa y una carga muy, muy, muy grande sobre las personas con pene. O sea que también esos mitos, Claro. aparte de mantener a la población desinformada, generan estereotipos, generan dolor Y luego emocional el hecho, y o sea, frustración. claro, Frustración. o sea, al final, cuando las personas tenemos dudas, pues buscamos información y buscamos respuestas, ¿no? Ya, Entonces, si no tenemos una buena educación sexual, si nadie nos habla de qué va esto, pues vamos a buscar información. Y donde más fácil tenemos información es en Google, ¿vale? Y ya, entonces ya. la mayoría de nuestros niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos nos podemos ir a Google a ver qué hay. Y el principal educador hoy mismo es la pornografía, ¿no? La Y la pornografía, sí, señora. pornografía, vamos a ver, no, a lo mejor los adolescentes, las adolescentes no tienen dinero para pagarse, pues bueno, una página de pornografía ética, ¿no? Y entonces la pornografía gratuita es un tipo de pornografía mainstream que no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿no? En la que ni físicamente se corresponde esto con la realidad, o sea, Ya. ni los cuerpos son como se corresponde con la realidad, ni se ve ni se habla sobre consentimiento, que es otra cuestión muy importante, ni los tiempos que duran los encuentros, ni el tiempo que se tarda en generar deseo se corresponde con la realidad. Entonces, si nosotros cogemos esos modelos y aprendemos de ahí, es lo que vamos a intentar reproducir en nuestra vida diaria. Y esto nos va a generar mucha frustración porque vamos a ver que esto no se parece en nada con lo que nos han enseñado. Y entonces al final los que nos creemos que somos raros o raras somos nosotros porque no nos guste que de repente sin pedirnos permiso nos tiren del pelo y a los 2 minutos tengamos un orgasmo, ¿no? Claro, Así es así, es entonces es así, cuando genera tanto malestar, ¿no? es El hecho de así, sin lugar sentirse a raro, duda. sentirse diferente, ¿no?
Y esto, pues al final es un producto de la falta de educación sexual, Y ¿no? las expectativas que se generan los adolescentes, Mm, ¿no? Cuando llegan a la relación sexual, unas expectativas como que, como las acabas de decir, que no son, una persona no puede tener media hora, 40 minutos, una erección, o sea, es una cosa que no se corresponde, como dices tú, y esto imagínate. es un punto que a lo mejor para otro live pudiéramos hablar, pero la Mm, falta de educación sexual para los niños y para los adolescentes es vergonzosa, de verdad, es la pornografía lo que los educa. mm, ujú. Pero bueno, me gustaría, francamente, porque veo que lo veo diariamente en la consulta, si pudieras nombrar alguna otra clase de mitos que te encuentras en la consulta de sexología, que me Sí, imagino que son un montón. pues mira, Yo el de la penetración, el que más. el que decía yo al principio de que tiene que surgir todo espontáneo, ¿no? Como si no se pudiera generar, ni crear, ni buscar ese momento, ¿eh? Hmm. Pues esto ya es un mito muy extendido de que entonces es que ya no hay amor por medio, ¿no? Porque a lo mejor que tú llegues y que tu pareja, por poner un ejemplo, tenga unas velas encendidas, esto no es magia que surge de la nada. Esto hay una preparación, lo que pasa es que solo Hay lo una sabe planificación, claro que sí. solo lo sabe un miembro de la pareja, ¿no? Pero en realidad hay cierta preparación, ¿no? Entonces, el hecho de que preparemos un espacio, preparemos un tiempo, nos preparemos a nosotros mismos, preparemos nuestros cuerpos, esto no le resta magia. ¿Vale? Esto es reservarnos un Hmm. espacio para nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos de que esto forma parte de nuestra vida y lo vamos a intentar, ¿vale? Y esto nos puede ayudar para generar ese deseo que a veces por otras circunstancias, ¿no? Como puede ser la toma de tratamientos o las enfermedades, por ejemplo, pues como decías, ¿no? La diabetes, todo esto que puede producir pues dificultades en la erección y todo esto, ¿vale? Pues es que no todo está en tu erección y en tu pene. Vamos a buscar Hmm. el resto del cuerpo que pasa, ¿no? Entonces, ese hecho de preparar las cosas no le resta magia, ¿vale? Puede ser igual de mágico, porque algo espontáneo en el que no se habla nada puede ser igual de frustrante o más que el pensar de que algo que vamos a preparar ya no tiene tanta magia, ¿no? No sé si me explico. Luego, Sí, por ejemplo, también perfectamente, perfectamente. el tema del deseo, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que no solamente, o sea, que cuando una de las dos personas tienen menos deseo, no se tiene Hmm. por qué achacar a la pareja. O sea, hay muchas circunstancias que pueden influir en que el deseo disminuya, ¿no? Y lo hemos explicado antes, el deseo está relacionado con el placer lo vamos a buscar y lo vamos a obtener cuando las cosas principales para sobrevivir están cubiertas, ¿no? Cuando no corre peligro nuestra supervivencia. Entonces, Eso sí. fundamental no hacer estos achaques de ya no me deseas, que yo no le gusto, es que ya no me quiere, ¿no? Sino ver un poco más allá, a ver qué puede estar pasando, ¿no? Luego también el que hemos nombrado ya del tema de que ni genitales ni penetración son lo único que está relacionado con la erótica, sino que tenemos el cuerpo lleno de receptores que seguramente no habremos explorado y que yo os invito a todos y a todas a que os exploréis, ¿de acuerdo? Repito, no solo centrándonos en genitales, ¿de acuerdo? Y, y bueno, también un poco el tema de la penetración, ¿no? Ya no solo genital, sino de la penetración. La penetración es una práctica más y puede ser que no sea la práctica que más nos guste. Sí es verdad que aunque en las personas con vulva, aunque no les genere un orgasmo, ¿no? Lo pidan, les guste, ¿no? Porque no olvidemos que es como una manera de unión, ¿vale? Es una manera de unión con la Ya. pareja, de vínculo, ¿no? Y si el encuentro es con alguien a quien también tenemos un deseo afectivo hacia esta persona, pues es un momento de unión. Y esto no quiere decir que tengamos que demonizar en la penetración, ¿no? Pero tampoco pensar que es el top ten, ¿no? Sí, Y bueno, yo creo que esos son los mitos con los que más me puedo encontrar en consulta. ya. Ya, y está claro, es lo que estamos hablando. Sin lugar a dudas, los mitos, aparte de tener a la gente, su nombre lo dice, ¿no? Engañada, Ujú, generan sufrimiento y yo creo que ujú. ya está bueno con respecto a eso. Yo en consulta de Entonces, verdad que cuando vienen pacientes con bajo deseo, que al final no es un bajo deseo de uno, ¿no? Porque yo cuando los tengo delante les digo, pero es que es este miembro de la pareja que tiene bajo
o es que el otro miembro lo tiene muy alto, ¿no? O sea, porque siempre vienen como paciente identificado, como la culpa es mía, ¿no? Porque yo no tengo deseo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Al final el deseo es una cuestión de ajuste de pareja, es algo que se tiene que ver muchas veces, la mayoría de las veces en pareja, ¿vale? Y esto es muy importante para rebajar culpas, ¿no? Y yo creo que cuando he explicado un poco que el deseo se puede generar, que el deseo en las personas con pene está mucho más relacionado con los genitales y en las personas con vulva se necesita como cierto deseo de intimidad y cierta situación de confianza, de intimidad, de contacto para Sí, generar sí, ese sí, sí. deseo genital, esta diferencia. En cuanto explico eso, ya en la primera consulta se rebaja una serie de, pues eso, las expectativas, la ansiedad y la culpa de decir, ah, vale, es que, o sea, no es que yo no paso de 0 a 100, es que es así mi deseo y no pasa nada. Y esto no quiere decir que no funciono, esto sencillamente quiere decir que, bueno, que necesito generar ese deseo, que necesito un ambiente de tranquilidad, de intimidad, ¿no? De contacto físico, ¿no? Antes de pasar a los genitales. Eso es súper importante. Entonces, uno, el conocernos a nosotros mismos y aceptarnos tal y cual somos. Mm, Somos seres individuales por definición, con lo cual no podemos estar todos, todos cronometrados al mismo tiempo, de tener mm, la misma velocidad de excitación, la misma velocidad de respuesta mm, sexual, la misma respuesta o alguna clase de medicación. No, para nada, esto no es así. mm. La comunicación entre la pareja, lo que estás hablando, porque eso yo he visto que falla un montón. A ver, tú sabes que Sí, yo no hago terapia de pareja, mis pacientes lo saben, pero lo observo, lo escucho. La gran parte de los inconvenientes, malos entendidos, no nada más a nivel sexual, sino en general, es que no hablan, no se comunican, sí, no se sí, expresan, elocubran, imaginan, especulan. te Y de leen el ahí, pues bueno, pensamiento. el tener el pensamiento, sí, y de ahí pues generan sus propias conclusiones que lamentablemente por temas de ansiedad siempre es hacia la parte catastrófica, porque uno Mm, no suele imaginar hacia la parte positiva. no, O interpretan incluso que, por ejemplo, pasó la pareja, le dio un beso y piensan, uy, esta noche ya quiere acostarse. A claro, lo mejor claro, la persona lo que quería era un acercarse, tener acercamiento. una caricia, Mm, piel con piel mm, y ¡au! mm, Hablar también con el profesional que les trate, ya sea el internista, porque con estos problemas yo sé que a los chicos o a las personas con pene les da en medio de todo este mito, ¿no? Que si no tienes una buena erección, es importante que lo manifiesten. Ya no digo psiquiatra, internista, ya lo dije, endocrino, mm, porque puede ser síntoma de otra clase de enfermedad, no nada más enfermedad mental, sino de alguna enfermedad. Hay que comunicarse mm, con las parejas, con los tratantes acerca de esto. Y buscar, es importante buscar, una vez que esa base, como hemos dicho y hemos repetido, esté bien sedimentada, si finalmente la pareja desea o la persona de forma individual desea recobrar su vida sexual, hay especialistas como por ejemplo el caso de Yolanda, que es sexóloga, que trabaja con eso nada más, mm, mm. porque es importante, forma parte de nuestra vida. Sí. Y por otra parte, de lo que estaba comentando yo, y como para hacer un poquito de conclusión, es que si en algún momento alguno de ustedes está tratado con algún antidepresivo o con algún medicamento, me da igual que sea un antipsicótico y la cosa no va bien, la actitud no debe ser, ay, aguanto como mártir este tratamiento porque soy un depresivo. O al revés, no, yo voy a estar con mi trastorno de ansiedad porque esto me quita la libido. Hablen, comenten. Mm. Como bien mi compañera lo dijo, en la primera visita se sabe que no, pero progresivamente se van generando alianzas terapéuticas y esto se puede Y tocar los y hay profesionales, y maneras. los profesionales que nos animemos a preguntarlo porque no, Sí, desde una sí, no lo estamos visión de preguntando, sí, ausencia de juicio, de verdad que los pacientes te lo cuentan. O puedes sí, incluso, pues eso, sí. decírselo, mira, te voy a hacer una pregunta un poco más íntima, pero creo que es importante, ¿no? Y explicarlo, que es lo que vemos ahí. Es Mm. así, pero claro, no se puede saber lo que no se pregunta. Ya cada quien No nos podemos leer el con sus pensamiento. herramientas, correcto. No podemos leer el pensamiento de los pacientes, no. Pues nada, Bueno, queríamos, tanto Yolanda como yo, nuevamente darle las gracias a los que se pudieron conectar un viernes a esta hora. Vamos a grabar esta tertulia y va a mm, estar en mi historia y posteriormente en la historia de Yolanda.
Si en algún momento algunos nos quiere preguntar, pueden comunicarse con la doctora Yolanda a través de su Instagram, que es DRA Morán, o sea, doctora abreviada Morán con T. Igual yo lo pondré luego en mi Instagram. O conmigo, que mi Instagram es astrocito piso activo. Y si finalmente no se acuerdan, pues me escriben a mi correo, que es fácil, info@drajoanacardoso.es. Y nada, gracias a ti también, Yolanda, Gracias, que te has Joana. prestado para, Pues para sí. hacer el Hombre, live. y a ti por haber pensado en este tema y darle visibilidad, porque es que solo así es cuando vamos a hablar de todas estas Estoy de cosas. acuerdo, estoy de Sí, acuerdo. Seguramente volveremos a hacer algo parecido, ya sí, verás sí, tú, sí, sí, ¿vale? seguro que sí. Pues Bueno, nada, pues muchas hasta gracias a luego. todos los que os Sí, conectasteis. Adiós, gracias a Joana. todos. Hasta Adiós, luego. Yolanda. Hasta Chao. luego. Chao.